Bien, pues estábamos en esta parte y entonces vemos el CO2, lo que hace es desplaza al oxígeno. Por eso es bien importante que estos cilindros estén llenos y cuando se agrega el CO2, dióxido de carbono, lo que hace es desplazar al oxígeno. Por tanto, rompemos una parte o quitamos un elemento del triángulo del fuego, que es el oxígeno. Y si no tenemos oxígeno, pues no hay combustión. Es imposible que haya combustión. Nada más como dato curioso, en las películas, cuando se utilizan antorchas y demás, ellos no usan agua, sino tienen cubetas con hielo seco, que es CO2, y entonces meten ahí su antorcha y es muy práctico, muy fácil de usar. Entonces, vamos a ver entonces ya los pormenores de la actividad integradora 3. Con esa información, vamos a pensar en esta actividad y vamos a ver qué se tiene que hacer. Esta actividad es la ciencia en los fenómenos naturales. Dice, para comprender el método científico, en esta actividad vamos a realizar una investigación sobre las causas y consecuencias de los incendios forestales. Entonces, ustedes van a ver van a hacer una investigación sobre qué causan los incendios forestales y sus consecuencias. Bien, el propósito es explicar fenómenos naturales de la vida cotidiana utilizando el método científico y tus conocimientos sobre reacciones químicas. Aquí ya les dejé más o menos algo de las reacciones químicas. Toda esa información la pueden usar sin problema. Y, perdón. Y bueno, ¿qué necesitan conocer el método científico? Identificar los tipos y fuentes de energía, comprender las reacciones químicas y su clasificación y buscar información en Internet. Ojo, yo les voy a dejar un manual muy bueno que encontré y ahí viene información importante para su actividad. Se los voy a dejar ahorita acabando esta sesión en el foro de novedades. Por favor, revísenlo. Ahí vienen un poco acerca de las causas, las consecuencias, toda esta parte que necesitan esa información, se las voy a dejar en breve. Luego dice que entregaré un documento en procesador de textos en el que incluyas las secciones que solicitan y las respuestas a todas las interrogantes. Bien, van a entregar en un procesador de textos, en un Word, en el que se incluyan las secciones que solicitan y las respuestas a todas las interrogantes. Eso ya lo habíamos dicho. ¿Cómo lo van a realizar? Primero van a buscar en Internet. Ya tienen sitios de búsqueda confiables. Les pido, por favor, que los puedan usar. Y si tienen otros confiables, adelante. Van a usar 3 artículos que aborden el tema de los incendios forestales. Le están pidiendo artículos, no le están pidiendo blogs, no le están pidiendo wikis, sino artículos, ¿sale? Entonces, están perfectos los sitios que les di porque les van a salir muchos artículos. Luego dice, identifica con base en tus fuentes de información las principales características de los incendios forestales, qué tipo de características, como les dije, qué tipo de incendios hay, la superficie, debajo de la tierra, todas esas características de los incendios las van a buscar. 5 causas de un incendio forestal, puede ser causas naturales, recuerden, hay veces que ni siquiera la mano del hombre entra ahí, sino es causa natural por el calentamiento de la tierra. También, obviamente, antropogénicos, ya sea que tú tires la colilla de un cigarro, esa es otra causa, ¿no? Bueno, otras diversas causas, ustedes van a investigarlas. Generalmente busquen manuales también de incendios y ahí vienen muchas de las causas, ¿no? Es un dato que les doy. 5 consecuencias de un incendio forestal en el ambiente. ¿Qué pasa con la flora y la fauna? Es una consecuencia muy lamentable, ¿verdad? Vimos apenas el incendio en Australia y pues desgraciadamente son imágenes muy tristes, ¿no? De los canguros habían perdido su hábitat, muchos animales, entonces son consecuencias. También pues, la falta de bueno, ya no se puede sembrar en la tierra quemada después de bastante tiempo. Les pido por favor que apaguen su micrófono. Gracias. Y estas consecuencias también me tienen que colocar 5 de ellas. Creo que un favor, los micrófonos. Que no se ve. Creo que Berenice no me escucha. Bueno, vamos a continuar.
Posteriormente, en el punto 3, van a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de reacciones químicas se producen durante un incendio forestal? Ya la tienen bien fácil. Más o menos lo dibujamos, ¿no? Lo vimos en las diapositivas pasadas. Bueno, no lo voy a contestar exactamente, pero más o menos ya tienen la información. ¿Cómo se puede aprovechar la energía de los fenómenos naturales? Recuerden que una gran cantidad, como lo vimos, ¿no? Un producto muy importante es la energía usada o la energía liberada, ¿sí? En una reacción química de combustión hay una energía pues, que se libera. ¿Cómo se puede aprovechar esta energía y en qué la usarían? Ahí le tienen que pensar. Generalmente los artículos les dan la respuesta, pero ustedes con esa información les voy a pedir que hagan una reflexión de cómo usarían esa energía y para qué la usarían, ¿sale? Es mucha energía que se libera, se malgasta, pero ¿cómo la encauzarían y hacia qué? ¿Sale? Entonces, por favor, ahí van a reflexionar y van a justificar su respuesta. Bien. En el punto 4 van a redactar una conclusión. Ya con esa información que investigaron, esa es la observación, van a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones, dice, en la que expliques la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. Pues ustedes ya conocen, ¿no? En la ciencia, pues el principal método es el método científico, pero qué importancia tener un método sistemático y ordenado para estudiar los fenómenos naturales. Ojo, también ya les mandé videos del método científico. De ahí también pueden sacar información para concluir. Y también les voy a mandar también un artículo que habla solamente del método científico. Y de ahí también pueden sacar información para concluir en estos de 8 a 10 renglones. ¿Sale? Y finalmente van a estructurar un documento con esos apartados. Portada, no olviden la portada. Hay muchos que no me ponen portada. También les baja calificación. Por favor, no olviden la portada. La introducción. Dice una introducción breve de qué son los incendios, cómo afectan los incendios en una área verde, la cantidad de CO2 generada. Todo eso es como la introducción, ¿sí? De qué es un incendio, cómo se forman, etcétera. Y esto lo van a hacer solamente de un párrafo de 8 a 10 renglones. Y recuerden que esta introducción también tiene que ver acerca de lo que contiene su documento, ¿sí? Acerca de las reacciones químicas, acerca de las conclusiones que van a generar, todo eso viene en la introducción. Y el desarrollo, y bueno, ya ustedes saben, el desarrollo del punto 2 y punto 3 ya lo vimos, y finalmente la conclusión. Si yo puedo hacerles una plantilla, se las voy a generar. En la plantilla, pues ya les voy a poner los cuadros donde ustedes tengan que poner pues, la información y los cuadros limitados, ¿sí? Para que no sea más, no sea menos, sino sobre ese cuadro me llenan el cuadrito y ya. Entonces yo les voy a hacer esa plantilla, pero hacérselas entre hoy y mañana para que la tengan disponible. Y bueno, van a guardar su documento y cargar su archivo. Está bien fácil. Ahora vamos a ver si tienen algunas dudas. Ahorita al final las contestamos. Vamos a ver para que no se nos acabe el tiempo la actividad integradora 4. Tenemos esta actividad integradora 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Y bueno, este año, o el año pasado, no me acuerdo, no recuerdo bien, se conmemoró el 150 aniversario de la tabla periódica. Perdón, aquí está, no lo había visto. Es en el año 2019 y fue un año muy bueno porque hubo muchas charlas, muchas pláticas acerca de la tabla periódica. Yo les acabo de dejar una ahí en el foro de novedades, el día de ayer, del doctor Plinio Sosa. Por favor, échenle un ojo, está muy buena. Y el doctor Plinio pues me dio clase a mí, entonces lo recomiendo ampliamente. Y es muy divertido el doctor Plinio también. Se van a divertir. Y bueno, esta es la tabla periódica de los elementos. Y bueno, básicamente, de forma muy breve, tenemos en esta parte, tenemos las familias o grupos
Y recuerden que una familia, pues, en este punto tenemos elementos similares en reactividad, ¿sí? Tenemos los elementos alcalinos, alcalino-térreos, ¿sale? De este lado. Y tenemos, en esta parte tenemos todos los elementos representativos, se les llama. Y estos son la familia del boro, la familia del carbono, la familia del nitrógeno, la familia del oxígeno, la familia de los halógenos en el grupo 7 y la familia de los gases nobles, aquellos gases inertes que no reaccionan en el grupo 8. Entonces tenemos familias o grupos y los periodos que van de forma horizontal. Las familias van en vertical, los periodos de forma horizontal. Tenemos 7 periodos. Estos elementos, los lantánidos, van dentro del grupo 6 y el grupo 7. No se me confundan, no son otros periodos, sino van dentro del grupo 6 y el grupo 7. Entonces, tenemos pues diferentes elementos. En este caso, los azules, en esta parte, se llaman metales de transición. Tenemos los metales alcalinos, muy reactivos, los metales alcalino-térreos, y estos rojos son llamados los metaloides, que tienen características de metales como no metales, ¿sale? Y en este punto tenemos los no metales, que son todo lo que forman pues la materia orgánica. Tenemos carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, ¿sale? Más o menos, de forma muy breve, ustedes ya investigarán más. Y vamos a ver dentro de su actividad, vayan apuntando, esto es muy importante, tenemos propiedades periódicas. Las propiedades periódicas, ¿qué son? Las propiedades periódicas nos van a indicar cómo se distribuyen los elementos conforme a sus propiedades. Y vamos a ver cada una de ellas, ¿sale? Entonces tenemos como propiedades periódicas la energía de ionización, la electronegatividad, la afinidad electrónica y el radio atómico. Solamente esas. Son 4: energía de ionización, electronegatividad, afinidad electrónica y radio atómico. Ahora, vamos a ver primeramente el radio atómico. El radio atómico, básicamente vemos que no todos los elementos tienen el mismo radio o el mismo radio. Y algunos son más chiquitos, otros son más grandes, son muy gordos, ¿sí? Como el cesio, que es muy, muy, muy grande. Y esto va a causar varias diferencias, vamos a ver en un momento. Pero el radio atómico, si vemos, va a crecer, de arriba hacia abajo, ¿sale? En la tabla periódica de arriba hacia abajo crece el radio atómico. Tenemos al hidrógeno muy chiquito y al cesio muy gordo. Y en el caso del radio atómico de izquierda a derecha va a disminuir, ¿sale? Tenemos elementos de la izquierda más gordos y vamos a ir disminuyendo conforme nos movemos en la tabla hacia la derecha. Bien, vamos a continuar. Recuerden los modelos que ya vieron en la primera semana para que podamos ligarlos con esta parte, ¿sí? En el caso de la energía de ionización, ¿qué es la energía de ionización? Bueno, es la energía necesaria para arrancarle un electrón a cualquier átomo, ¿sí? Nosotros reconocemos ya este modelo, ¿verdad? Tenemos el modelo de Bohr, y si nosotros vemos el por qué son más gordos, sencillamente porque tienen más electrones y tienen mayores o más niveles de energía, por tanto tienen más protones, en el caso, por ejemplo, del cesio. En el hidrógeno tenemos 1, ¿no? Y en el cesio tenemos muchos más. Entonces, muchos más electrones, eso es lo que lo hace ser más gordo. Pero si nosotros vemos esa energía necesaria para arrancarle un electrón, a eso se le llama, si tú le quieres quitar un electrón a un elemento, a eso se le va a llamar energía de ionización. ¿Por qué ionización? Porque lo que vamos a generar, una vez que le arranquemos un electrón, generalmente en la última capa, tú se lo vas a arrancar de la última capa, no de los internos, sino de la última capa, entonces vamos a generar iones. ¿Y qué es un ion? Un elemento que está cargado eléctricamente, ¿sí?
Entonces aquí vemos en la ecuación formal, tenemos a cualquier elemento en estado gaseoso más la energía necesaria para arrancarle un electrón. Vamos a generar a ese elemento con una cruz aquí que indica que le has quitado un electrón. A esa cruz se le llama carga positiva. Le has quitado un electrón y aquí está el electrón que le quitaste, ¿sí? Entonces, pues si vemos los elementos que mayor energía de ionización necesitan para arrancar un electrón son el helio, el neón, argón, criptón y xenón, que son los gases nobles. Por eso se llaman gases inertes, porque es muy difícil de arrancarle electrones. Pero los que sí se les puede arrancar electrones fácilmente y son más reactivos son el litio, sodio, potasio, rubidio y cesio. ¿Quiénes son estos? Como lo vimos, los del grupo 1, metales alcalinos. ¿Vale? Estos son muy reactivos, incluso con el oxígeno se prenden. Esta es la importancia de tener esta parte, porque finalmente vemos que aquí el hierro, tenemos 2 más. ¿Qué significa entonces? Ustedes ya lo saben. ¿Se le han arrancado cuántos electrones? 2 electrones. Y este hierro, maravillosamente, es lo que tenemos nosotros en la sangre. Por eso el hierro, la sangre es roja por tener el hierro 2 más. Esto es lo que le da el color rojo a la sangre. Y esta es la hemoglobina. Entonces, el tener un ion ahí, pues nos salva la vida. Es decir, podemos vivir por tener un ion de hierro, ¿sí? Se los quería poner como un ejemplo. Bien, ahora la afinidad electrónica es lo contrario de la energía de ionización. La afinidad electrónica va a aumentar de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Hay poco cambio, ¿sí? Entonces, vemos que ahora lo contrario sería, pues, la energía necesaria para, o más bien, perdón, la energía liberada cuando nosotros introducimos un electrón a una órbita de un átomo. Entonces se libera energía. En un caso vamos a necesitar energía para arrancar y en el otro caso, cuando metemos un electrón, vamos a liberar energía. Aquí lo vemos, este elemento X gaseoso más un electrón que tú le pusiste, vamos a tener ahora, en vez de positivo, vamos a tener negativo, indicando que ahora tiene un electrón de más. Y vamos a liberar energía. Esa es la afinidad electrónica. Y la electronegatividad es la... imaginemos que tú tienes... o piensa en esto, 2 niños están peleando por un juguete. Y un niño gana el juguete, se lo arranca de las manos de otro niño. Ese niño que se lo arrancó, vamos a decir, tiene mayor electronegatividad. ¿Qué significa? La capacidad de un elemento a atraer los electrones hacia sí mismo. Los elementos tienen diferente capacidad para arrancar electrones o atraer electrones hacia sí mismos. Si vemos el elemento más electronegativo, es el flúor, con un valor de 4 en la escala de Pauling. Y el menos electronegativo son los hidrógeno, el boro, ¿no? El astato, etc. Ay, perdón, estoy aquí equivocándome. Los elementos que tienen menor electronegatividad son, aquí está distribuidos por los colores verdes. En el caso del berilio, en el caso del silicio, níquel, cobre, cobalto, ¿sí? Y más electronegativo el flúor. Estos dibujitos se llaman mapas de potencial electroestático, lo que me indican que si vemos aquí tenemos al litio y el flúor, están juntos esos dos, y si vemos la parte roja significa que los electrones se van más hacia el flúor y dejan de lado o se desplazan con mayor facilidad hacia el flúor y dejan desprotegido al litio, ¿sí? En este caso el litio azul. En el ácido fluorhídrico también esta parte roja significa que todos los electrones se van hacia el flúor y en el hidrógeno dejamos desprotegido al hidrógeno de electrones, ¿sí? Se mueven los electrones dentro de un enlace químico. Y aquí en el flúor vemos que pues
la distribución es igual, porque tenemos el mismo elemento, es decir, los dos jalan igual. En el caso del agua vemos que el oxígeno es más electronegativo, aquí lo vemos con 3.5, que el hidrógeno, que es 2.1. Por tanto, el oxígeno va a traer los electrones más hacia sí mismo. Y finalmente vemos aquí el potencial en esta parte, y no es cierto, eso es una broma, ¿no? Yo les quería poner esta broma para, pues, que no sea tan tedioso, y esto es un mango, ¿no? Pero bueno, creo que mi broma no funcionó mucho. Ya me dirán. Bien, con todo esto, fíjense, si entendemos una propiedad, la más importante, si ustedes rescatarían una propiedad, la más importante de la química, que sin ella no hay química, sería esta, la electronegatividad. Esta es la propiedad más importante de todas. O sea, vivimos porque existe la electronegatividad, ¿sale? Entonces, les quería dejar les quería dejar este videito, 2 minutos, para que vean más o menos ya y pasamos a la actividad, ¿sale? Vean cómo cómo hay reacción química en los metales alcalinos. Vamos a verlo rápido. You may, if with a responsible adult, have mixed H2O with sodium. And you may, under very strict scientific control, have... Bien, nos menciona al litio y al sodio, ¿sale? Recuerden que es litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿sí? Vamos en el litio y el sodio. Si ustedes ven, la reacción no es muy violenta, pero sí, pues, reacciona, ¿no? Vamos a ver el potasio. Witnessed potassium mixed with water. Ahí está. Es el potasio con agua. Hay una reacción muy vigorosa, incluso el potasio, ahora, lo que no sucede con el sodio, el potasio sí sucede, sale fuego, ¿no? Del potasio. Pero ¿qué pasará con rubidio y cesio? Vamos a verlo. If you have, it will only ever have been on one of those rubbish science videos. There you go, make a present. Watch the mayhem. And that's just what we're going to do. Mr. Tickle, bring on the rubidium. Here it is. Is that it? Well, it might not look like much, Richard, but it's a highly reactive metal. It's sealed in this glass tube under argon atmosphere conditions, just for safety. Right, so what's going to happen when you drop that in the water? Well, imagine, if you will, letting off a hand grenade in a bathtub. Righto, I'm off. Have that. Okay. Good luck. Okay, Tickle. Drop the rubidium in the water. Stand back, everybody. This one's going to be bad. 2 grams of rubidium will only react when our specially designed vial dissolves in the water, which gives John a few crucial seconds to get into our safety zone. ¿Qué tal? Observamos un pequeño pedazo de rubidio, es una reacción muy diferente al potasio. Pequeño pedacito de rubidio puede hacer estallar una tina, ¿sí?, de agua. Pero vamos a ver el último, que es el cesio. El cesio, pues, obviamente bajando, por eso dice periódico, porque es una propiedad periódica esta parte de la reactividad. Poquito en litio, sodio un poco más, potasio un poco más, rubidio mucho más, y el cesio, pues, en la tendencia, en la periodicidad, pues va a ser mucho más reactivo, ¿sale? Vamos a verlo. Yes. Wow, that is more like it. Only on Brainiac do you get that kind of science. But I believe we can go one better. There is one more alkali metal we can legally use. Yes, Richard, cesium, the emperor of alkali metals, particularly nasty, could go off at any... Oh, perdón. May have been allowed to mix very small amounts of... Okay, John, go for it. Should produce quite an... The rapid generation of hydrogen gas should produce quite an explosion. And it does. Magnificent.
And I think that concludes today's experiment. There is, I should say, one more, even more reactive metal, francium. But for some reason, they wouldn't let us have any of that. So, there you go. Today's lesson. Never mixed alkali metals with water. Bien, como ven, entonces, a eso se le llama periodicidad. Por eso es tabla periódica. Porque están acomodados de acuerdo a propiedades que son periódicas, bajando en cada uno de los elementos, ¿sale? Entonces, ahí dice el francio, ¿por qué ya no sale el francio? Porque ya este elemento es radioactivo y se utiliza para, pues, ya armas nucleares, ¿no? Armas radioactivas. Entonces, pues eso ya no va a pasar, ¿no? Ya no vamos a... Pero si vemos el cesio, alcanza a romper por completo hasta la tina, ¿no? Desaparece la tina. Bien, ¿cuál es la actividad integradora 4? ¿Qué es lo que van a hacer? Bien, el propósito es comprender la estructura de la tabla periódica. Ya más o menos vimos así muy breve la estructura de la tabla y las implicaciones que tienen la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos. Bien, ¿qué va a necesitar? Conocer la estructura de la tabla periódica, comprender la nomenclatura química y su clasificación, conocer los elementos que se unen para formar la vida. Como ya vimos, los elementos no metales, ya lo observamos, y comprender la formación de compuestos orgánicos e inorgánicos a partir de los elementos presentes en la tabla periódica. ¿Qué van a hacer? Una presentación de PowerPoint con audio en donde expliquen y presentes lo que se solicita. Bueno, pues van a hacer unas diapositivas con audio y en la primera diapositiva van a integrar los datos de identificación. Aquí vemos en la segunda diapositiva, van a integrar una imagen de la tabla periódica en la que indique su división por familias. Está súper fácil, ¿no? Ya vimos las familias y los periodos, es en la diapositiva 3. Ponen una imagen donde indiques la división por periodos. Hay muchas imágenes en la red que te muestra con flechitas periodos y familias. Entonces, la colocan en la diapositiva 3 para periodos. En la diapositiva 4, integra una imagen de la tabla periódica en la que indiques la clasificación de los elementos por número atómico, ¿sale? Entonces también todos los números, por ejemplo, esto que aquí vemos, estos números que vemos aquí, el 26, 25, 24, 23, 22, son números atómicos que me indican que es el número de protones que tenemos, el número de protones que tenemos en el núcleo, ¿sale? Ese es el número de protones, aquí vemos que tenemos en el núcleo. Y esa es la huella digital de cada uno de los elementos. De acuerdo a cuántos protones haya en el núcleo, este número me lo está diciendo, ¿sale? Entonces van a integrar una tabla donde se muestre estos numeritos, 22, 23, 24, 25 protones, 26 protones, 27 protones, 28 protones, etc. ¿Sale? Este es para la diapositiva 4. Para la diapositiva 5 integran una imagen de un elemento de la tabla periódica en la que describa su símbolo químico. Pueden utilizar cualquier símbolo químico, ¿sale? Entonces van a integrar la imagen donde se vea el elemento con el símbolo pictórico, el símbolo químico. ¿Sí? Está muy fácil. Nada más van a poner la imagen donde se muestre el símbolo químico. Y diapositiva 6 integra una imagen de un elemento de la tabla periódica en la que expliques la masa atómica. La masa atómica, recuerden, número atómico es número de protones. Masa atómica, número de protones más número de electrones, ¿sí? Vamos a integrar la imagen donde se muestre la masa atómica, ¿sale? Y diapositiva 7 responde a la pregunta ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos e inorgánicos y orgánicos? Aquí en este punto, pues vemos que es importante por esta razón, porque a través del conocimiento de pues las características inorgánicas es una de las razones. Y las características orgánicas nosotros podemos desarrollar la tecnología necesaria que hoy necesitamos. Por ejemplo, pues podemos ir desde estos polímeros, ¿no?
estos lentes de visión, ¿no? Todo esto, a través del conocimiento de la tabla periódica, fueron desarrollados todas esas tecnologías. Por ejemplo, si nosotros tenemos este compuesto que vemos aquí, tenemos un carbono aquí, y esta es la acetona, ¿sí? Pero si yo tengo el conocimiento de que si yo coloco, en vez de carbono, lo quito y le pongo el silicio, lo que vamos a tener y vamos a transformar este compuesto en lo que son los polímeros, y es el silicón. Entonces, si vemos el conocimiento de la tabla de los elementos, nos da ideas para poder desarrollar diferentes o nuevos productos para la industria, ya sea cosmética o la industria de los polímeros. Por eso es importante conocer, pues, las características de los elementos químicos. Perdón. Bien, esa es la diapositiva 7. Y bueno, en este punto es la clasificación, ¿no? Finalmente, en la diapositiva 8, vamos a ver 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 ejemplos de compuestos inorgánicos. Ya les mostré algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, compuestos orgánicos como la glucosa, ya vimos el almidón, ¿no? También la celulosa. Todos esos son compuestos orgánicos. ¿Cómo sé que son orgánicos? Porque en su estructura solamente tengo los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Eso tengo que ver la estructura química. Entonces también en el caso de las proteínas, pues tenemos compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen esos mismos elementos. Pero si tenemos compuestos donde se integren metales, en la tabla periódica ya vimos los metales, entonces voy a tener compuestos inorgánicos, como la sal, el cloro de sodio, tenemos un metal que es el sodio, la sal de mesa. Tenemos también el sulfato de calcio, por ejemplo, en los gises, el calcio es un elemento metálico. Entonces van a poner algunos compuestos, ya sea orgánicos y inorgánicos. Entonces tenemos 3 orgánicos, 3 inorgánicos. Y finalmente en la diapositiva 9 van a responder a la pregunta, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Bueno, eso ya más o menos lo contestamos. Pues toda la investigación, todos los productos nuevos han sido por el conocimiento de la estructura de la tabla periódica. Entonces, eso es una posible respuesta, pero bueno, esto yo espero que ustedes pues vayan más allá y realicen una mejor investigación. Y finalmente van a guardar el documento y van a cargar su archivo en la plataforma. La verdad es que está bien fácil las actividades de esta semana. No se tardan demasiado en hacerlas, ¿no? Llevo varios años ya dando este módulo. Y bueno, punto importante nada más. En este punto no es necesario colocar texto, solamente las imágenes y lo que están pidiendo de forma muy específica en las instrucciones. Por favor, no coloquen más información que no se pide, ¿sale? Nada más eso. Finalmente, el foro aprendiendo. Veremos esta parte, van a contestar estas preguntas. Recuerden que este foro no está introduciendo una controversia, ¿no? Ética ni demás, sino simplemente van a responder el cómo percibes los temas de esta semana, las dificultades que has tenido y sobre todo estas preguntas, en qué momentos y cómo se puede usar el método científico. Entonces, un poco del conocimiento del método científico que ya vimos. Les dejé información en el foro novedades para que puedan responder estas preguntas y por qué es importante utilizar el método científico para explicar los fenómenos del universo, ¿sale? Entonces, por favor, sean activos en el foro. Les pido que llevamos pocas participaciones, aunque no se evalúa, por favor, vamos a generar conocimiento a partir de sus respuestas, ¿sale? Bien, vamos a terminar entonces. Bueno, pues gracias por su atención. Les vamos a pasar al tiempo de preguntas. Por favor, si quieren abrir los micrófonos en este momento, si tienen alguna duda, a sus compañeras, les pido que en este momento las puedan externar. Algo que no haya quedado claro en este momento, por favor.
Nada más tengo una duda sobre los dominios. Ajá. Hay uno que dice .gov, el que es de gobernación. ¿Sí va con V? Permíteme. Ahí en la imagen se ve con Sí. una V. Sí, efectivamente, es con V. No sé la razón, pero así sale cuando tú tienes el dominio gov con V, esa es la extensión o el dominio. Sí, efectivamente, es con V. Ok, está muy bien, gracias. Ok. Bien, pues, ¿alguna otra pregunta?